un grupo de compañeros de la Escuela Superior de Administración Pública. De ahí empiezan las organizaciones con la masacre de las bananeras, ¿cierto? De ahí empiezan los trabajadores a ver la necesidad urgente de reclamar sus derechos. Primero se trabajaba por la alimentación, exclusivamente parecían esclavos, aquí no se les olvide esa situación. El movimiento sindical en el mundo, y especialmente en Colombia, ha generado etapas de progreso, etapas de desarrollo, etapas realmente inconcebibles por la juventud de hoy. El movimiento sindical ha sido uno de los más arraigados, ¿sí?, para adquirir derechos. Hoy la Constitución del 91 que nos rige ha tenido en cuenta muchos de esos avances sindicales. La otra pregunta sería, digamos, ¿qué diferencia hay entre un sindicato que se conforma dentro de una organización pública y al sindicato que se conforma en una entidad privada? A ver, la diferencia realmente no existe desde el punto de vista estructural sindical. O sea, el Código Sustantivo del Trabajo establece que el derecho de asociación, igualmente la Constitución política establece el derecho de asociación aún de los empresarios, que lo han visto, el sindicato antioqueño, todos los empresarios están organizados en organizaciones, la ANDI, FENALCO, todas las organizaciones son sindicatos realmente establecidos dentro del estamento. Nosotros tenemos las centrales obreras, la CUT, la CTC, la CGTC, que son las más destacadas en el momento. Y de allí no hay diferencia, solamente la diferencia es en la reclamación y en el pliego de peticiones, pues que allí habrá en el sector público unas reivindicaciones sociales diferentes, pero no tan abismales, porque tanto el pliego de peticiones es aumento salarial, prerrogativas educativas en el sector privado como en el sector público. O sea, las prerrogativas son muy similares, pero sí hay un poco de diferencia en el manejo que se le da desde el punto de vista público a las organizaciones sindicales y desde el punto de vista privado. En los privados, y eso que le quede claro a los estudiantes que hoy tienen en mente, ojalá rescatar la teoría, el sector público no le gustan los sindicatos por ningún motivo. Creen que los sindicatos es el acabose de las empresas, y mentiras. El sindicato es el aliado número uno para que la empresa se desarrolle, progrese realmente, porque en la medida que los trabajadores progresan, en esa medida las empresas avanzan, en esa medida las empresas se desarrollan, ¿cierto? No es como se dice. Igual en el sector público, los sindicatos se hicieron también para frenar las cosas ilegales que muchas gerentes y que muchos directores de las entidades hacen. Sí, yo querría ahí agregar a lo que ha dicho el doctor Elías, y es que la diferencia entre lo privado y lo público es que lo privado, las empresas privadas fueron quienes tomaron como el liderazgo en la conformación de los sindicatos, y la tomaron por los abusos que se cometían en cuanto a los horarios, en cuanto al no reconocimiento de horas extras, en cuanto al trato al ser humano, al capital humano. Y lo público es en defensa ya como de la estabilidad. En este momento en que están las organizaciones sindicales ya estamos con otro fenómeno, y es la tercerización, es la manera, sobre todo en lo público, la manera como ha venido influyendo y cogiendo fuerza la tercerización en la conformación de los empleos. Entonces eso ha desmejorado muchísimo la condición de los trabajadores. ¿Qué incidencia o cuál es el papel que cumple Sintraconsejo dentro de la organización? Sintraconsejo cumple el papel casi de contralor de la empresa Consejo de Bogotá. Nosotros hemos estado desarrollando una defensa objetiva y asertiva de los trabajadores, de todos los 800 y pico de trabajadores que hay en el Consejo de Bogotá. A nosotros aquí lo que decimos es que debe haber, el personal debe ser de planta, todos, no debe haber supernumerarios, sino que el personal debe estar de planta, ¿cierto? Porque es ahí donde
se garantizan los derechos de los trabajadores. Es ahí donde los trabajadores tienen igual de competencia, pero los trabajadores por contrato o por 3 meses y por el vaivén político es totalmente inaceptable desde el punto de vista sindical. El sindicato se hizo para eso, para que no jueguen con la dignidad del trabajador, para que no jueguen con la dignidad de los funcionarios, para que la persona humana sea reconocida como tal. ¿Y qué incidencia tiene el sindicato en las decisiones que se toman? Importantísimas. Aquí hemos hecho, se hizo la reestructuración de la planta, se hizo la migración ahora, se han hecho algunos pliegos de petición, no en el Consejo como tal, ha contribuido en el Consejo porque es para el distrito. No se les olvide que el Consejo hace parte de toda la rama del distrito, que es la primera autoridad, ¿cierto?, en el distrito, y que nosotros lideramos desde esta pequeña pero grande institución, pequeña en el sentido de que en el sentido del contexto, pero grande en el sentido del normativo. Hemos liderado todo lo que es en la defensa de los trabajadores, en la ampliación de las plantas, en la defensa del bienestar social, en la defensa de los derechos que le corresponden a los trabajadores en el Consejo y en el Distrito Capital. Además que lo que surge en el Consejo de Bogotá parece que replicara en las otras entidades del distrito. Entonces, además de que aporta, hace sugerencias en cuanto a la estabilidad, en cuanto a alcanzar un trabajo digno y decente para todos los funcionarios, también aporta en la realización, en la ejecución y en la gestión de los planes de acción. Entonces hemos abierto esos espacios que antes eran muy cerrados. Los planes de bienestar social se hacían de una manera, con una injerencia muy particular, y ahorita eso se ha abierto y ha permitido que todos los trabajadores como que tengan beneficios a través de esas actividades de bienestar social. Ya sería como los resultados de la gestión del sindicato. Sí, sin embargo, nunca se da el reconocimiento, digamos, las ideas, las propuestas que se hacen, se acogen, pero ese reconocimiento no se dice fue propuesta de la organización sindical. Sin embargo, los trabajadores que sí conocen de lo que se ha hecho antes y lo que se hace ahora, entonces habrán algunos que le dan el mérito a las organizaciones sindicales, pero igual la conformación de los sindicatos no tiene todavía la aceptación como a un mecanismo normal y que debiera existir en todas las entidades. Y además nosotros, la única presidenta que nos reconoció la labor sindical fue Soledad Tamayo. Soledad Tamayo manifestó cómo conseguimos el consultorio médico, ¿cierto?, por solicitud del sindicato. Nosotros hemos hecho la solicitud del edificio inteligente que necesita, aquí se necesita un edificio inteligente para los trabajadores. Hemos hecho también todas las solicitudes de reestructuración de la infraestructura del Consejo. Ya el Consejo en esto no cabe, y eso hay que hacerlo, y lo hemos logrado. Ya se asignó presupuesto para eso. Ajá. De hecho ya está el rubro asignado. Y en cuanto al desarrollo de diferentes programas de salud ocupacional, también se logró que se respetaran los conceptos médicos que daban en los diferentes comités de salud ocupacional y que las personas pudieran ser reubicadas. Entonces, esa es la incidencia que tiene la organización, y eso es lo que ha permitido que subsista todavía después de 10 años. Digamos, ¿cuál es la importancia, o sea, qué nivel de importancia ustedes le ven a los sindicatos en Colombia? No, esa es la pregunta fundamental que usted hay que en esta reunión. La importancia de los sindicatos en Colombia es grandísima. Imagínense ustedes que cuando hubo la apertura económica, ¿cierto?, el arrasar a todos los trabajadores, al pequeño y mediano productor y comerciante, era porque era fundamental para la oligarquía colombiana. Porque cuando Gaviria abre el país sin haberlo defendido primero, ¿cierto?, de la apertura económica, sin haber hecho ningún programa ni ningún desarrollo para defender la industria, para defender el campo, para defender
él no hizo nada, él lo único que hizo fue abrirle las compuertas a la inversión extranjera barría totalmente. ¿Quién se opuso a todas esas circunstancias? El movimiento sindical, con su debilidad, con sus falencias, con su situación, pero la defendió, y gracias al movimiento sindical no acabaron las industrias, y si no, aquí éramos de paseo del capital internacional. Sin embargo, mire que esa importancia no es la que nosotros le damos como entidad, como corporación Consejo de Bogotá, sino es a nivel internacional. Y entonces la Organización Internacional del Trabajo dijo: un momentico, si bien es cierto, hubo una época en que los sindicatos estábamos llamados a desaparecer por la forma como se trataba a los sindicalistas, por la persecución que se ejercía en ellos. Ahorita una de las limitantes que tiene el CDC era el buen trato y el reconocimiento a las organizaciones sindicales. Entonces eso ha cogido fuerza en este momento, y tan es así que el presidente Santos ahorita hablaba del respeto por las organizaciones y el empoderamiento de esas organizaciones. Él mismo manifestaba que en la medida que las organizaciones sindicales fueran fuertes, fueran capaces, en esa medida el desarrollo del país sería más importante y más difícil. En todos los aspectos. Sí. Aparte de la persecución política del Consejo, problemas que afectan en sí la organización como tal. Hablamos del Consejo, hablamos del movimiento sindical como importa tal. también la visión global y la visión... Desde el punto de vista del Consejo, la situación es bien complicada. ¿Por qué? Porque aquí se responde a una situación política, a unas ideas políticas de los diferentes partidos, el liberal, el conservador, el del Polo Democrático, el Partido Verde, Pacto, bueno, una serie de partidos con filosofías totalmente diferentes, ¿cierto? Que se les ha olvidado que la organización sindical defiende a la persona, al trabajo digno y a un trabajo decente. Y nos ha llevado a conflicto, naturalmente, con las diferentes mesas directivas, pero nosotros seguimos actuando realmente con verticalidad. Nosotros ni nos corremos, ni nos asustamos, ni nada, porque la organización sindical nació sin miedo, sigue sin miedo y morirá sin miedo, porque para eso nos hicieron. Vinimos a esta lucha, a defender los intereses de los trabajadores por encima de las filosofías políticas, por encima del capital, por encima de cualquier circunstancia. Dos, en el país, el movimiento sindical ha nacido débil, y nació débil porque es que nos mataban los dirigentes, y hoy nos los siguen matando. Desde 1919 a hoy han sido muertes. El movimiento sindical le ha correspondido poner la vida, ¿cierto?, para que tengamos los derechos que hoy los trabajadores gozamos y que mañana pueden seguir gozando los trabajadores. Ha sido difícil, la crisis, el país ha estado en diferentes crisis. Hoy el movimiento sindical está en menos crisis que lo que esté el país, y si no, miremos cómo está la corrupción en el país. Hay una crisis total en el país, hay una crisis en el distrito, hay una crisis muy, muy grave, ¿cierto? Que los sindicatos serán también los llamados a denunciar esas corrupciones que existen. Tendría yo ahí que aportar es que también una de las dificultades que tenemos internamente como organización del Consejo es la alta rotación de los funcionarios. ¡Ay, mentira! Estamos en una entidad netamente política donde la mayoría de esos puestos de trabajo son de libre nombramiento y remoción. Entonces pareciera que eso es un impedimento, aunque la ley no lo advierte así. Entonces, por ser el Consejo de Bogotá una entidad netamente política, la rotación de sus funcionarios es muy constante. Sí, por supuesto. Entonces los afiliados vienen, se van, y como el periodo es de 4 años, justamente en este periodo nosotros estamos terminando esos 4 años, y eso debilita en cierta forma el número de afiliados. Para que se decida. Doctor Ortiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí nos tienen a la orden para ustedes, para todos y para el estudiantado. Las revoluciones se ganan pacíficamente, pero con tenacidad, defendiendo los derechos y la dignidad de la persona humana. Gracias. Muchas gracias. Permiso. Listo.